la principal. A ver, a ver. ¿Logran ver la pantalla de Daniel 9 o qué pantalla ven? Sí, pero activa tu camarita también. Pasa de todo a la vez. A ver cómo se activa la camarita. Si no, Toto, no hay problema con que te quedes sin la pantallita, no hay problema. Sí, ahí, ¿logran ver la primera diapositiva? Todo perfecto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, gente, buenas noches. Hoy lo que vamos a ver es Daniel 9. Sí, vamos a hacer un repaso breve de Daniel 9. Las cuestiones más generales. La idea es que repasemos cosas que en general la mayoría ya sabemos, pero la idea es sentar algunas bases para lo que va a ser la clase de la semana que viene. Ahí vamos a ver algunas cosas un poco más profundas. Pero, si yo les hago una pregunta, ¿qué es lo primero que nos encontramos cuando abrimos el libro de Daniel 9? ¿Qué se les viene a la mente lo primero que aparece en Daniel 9? La oración. ¿Oración? ¿Oración dijeron? Perfecto. Porque eso es lo primero que aparece, ¿sí? La oración de Daniel. ¿Sí? Ahora, ¿de qué se trataba esta oración? ¿Qué estaba pidiendo Daniel en su oración? ¿O de qué hablaba en esta oración? Pidiendo perdón por sus pecados, incluyéndose en el pueblo. Perfecto, perfecto, muy bien. Lo primero que vemos es una oración de arrepentimiento que hace Daniel, ¿sí? Por su pueblo, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Qué había pasado con el pueblo de Dios? ¿En qué condición se encontraba el pueblo de Dios? ¿Por qué Daniel estaba haciendo una oración de arrepentimiento? El pueblo estaba en cautiverio. Perfecto, bien. El pueblo estaba en cautiverio. ¿Sí? Si nosotros vamos y estudiamos qué había pasado con el pueblo de Dios, habían entrado en cautiverio por los babilonios, ¿no? Más o menos ya conocemos la historia, pero bueno, vamos a tratar de repasarlo un poquito. ¿Sí? Sabemos que ellos habían cometido varios pecados, ¿sí? Y habían caído en la oscuridad de una forma bastante profunda. De hecho, si leemos el versículo de Daniel 9:13, dice: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos en nuestras maldades y entender tu verdad. Si ellos habían cometido pecados, habían cometido iniquidad, y no obedecieron, como dice este versículo, lo que estaba escrito en la ley de Moisés. ¿Qué decía la ley de Moisés? O sea, ¿a qué parte de la historia nos lleva esto? Bueno, nosotros sabemos que si vamos a Levíticos 26, sabemos que Dios había puesto una serie de condiciones, ¿sí? En relación a que si ellos obedecían esto, iban a tener bendiciones, y si desobedecían, iban a tener ciertas maldiciones, ¿no? Como se conoce también causa y efecto. No es que el pueblo de Dios estaba destinado y sí o sí iba a tener que caer en cautiverio, sino que Dios había puesto una serie de condiciones, ¿sí? Y esto solamente fue el resultado de su desobediencia. Ahora, ¿cuáles eran las condiciones que ellos tenían cuáles eran los términos y condiciones que Dios les había puesto? Bueno, claramente era obedecer su ley, pero si vamos a Levíticos 26, antes de pronunciar Dios sus bendiciones y sus maldiciones, Dios le habla de estos tres términos y condiciones. Le dice que no sean idólatras, que guarden el día de reposo y que reverencien el santuario, ¿sí? A grandes rasgos, estas tres cosas Dios les había pedido. ¿Y cuáles eran las maldiciones si no obedecían? Bueno, ¿a quién le gustaría leer estos dos versículos para ver cuáles eran las maldiciones? Te voy a pedir a... Dale. Si querés elegir a alguien. No, te iba a elegir a vos encima, así que... Pero lee. Dale, mentiroso. Bueno, dice: traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá, y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos.
Perfecto. Entonces, lo que vemos es que una de las maldiciones, había más maldiciones, ¿no? Pero una de las maldiciones era que iban a perecer bajo la mano de sus enemigos. O sea, que iban a caer bajo su espada, o sea, que los iban a conquistar, ¿sí? Y sabemos que esto ocurrió así. Y para entender más en profundidad esta historia, quiero que vayamos a otro punto de la historia, que es la historia de Jeremías, ¿sí? Jeremías fue uno de los profetas que levantó Dios, ¿no? Para anunciar a su pueblo lo que iba a venir, ¿sí? Para anunciar que ellos iban a ser conquistados por los babilonios. ¿Y en qué pecados había caído el pueblo de Dios? Bueno, sabemos claramente que el pueblo de Dios había caído en idolatría, ¿sí? Empezaron a adorar a otros dioses, habían montado altares en otras partes, y un montón de otras cosas más. Pero, ¿qué otros pecados cometieron ellos? Además de la idolatría, ¿a quién le gustaría leer este versículo? Leo si querés, Toto. Mandale más. Y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Jeremías 7:6. Bueno, vemos que ellos también oprimían al extranjero, al huérfano, a la viuda. Un poco como habíamos visto en la clase de los sábados con Emma, vimos que ellos también hacían opresión del extranjero y de las minorías, ¿sí? ¿Qué otro pecado también cometieron? Paco, ¿querés leer el siguiente versículo también? Dale. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo de él ningún trabajo. Perfecto. Vimos que también ellos dejaron de guardar el sábado, ¿sí? También dejaron de guardar lo que se conoce como el sábado de la tierra y otras cosas más, ¿sí? Y esto eran parte de los puntos que Dios había puesto como cláusula en Levíticos 26 que ellos debían cumplir y que si no cumplían iban a venir las maldiciones, junto con muchas otras cosas más. Pero ahora mi pregunta es, yo no sé cuánto tiempo habrá pasado entre Levíticos 26 y la historia de Jeremías, pero ellos conocían de estas profecías, conocían de estas maldiciones, conocían de que si ellos no estaban cumpliendo con estas cláusulas, con estas reglas que Dios había puesto, iban a recibir maldiciones de parte de Dios, iban a ser conquistados por otro pueblo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Conocían de estas profecías? El pueblo de Dios en ese momento, en el momento en que Jeremías le estaba amonestando. Sí las conocían, Toto. Claramente. Quiero hacer dos acotaciones. Hay una ¿sí? parte, porque Levítico 25 está hablando del reposo de la tierra y del año de jubileo. Ellos no estaban dejando reposar la tierra también, además de profanar el sábado. También eso, sí. Como Ahí en Levítico 26 en realidad figuran dos tipos de maldiciones. Una dice, y pereceréis entre las naciones de la tierra, que es la que leímos recién, que fue la suerte que le tocó a las tribus del norte, a las 10 tribus del norte. Fueron esparcidas por los asirios, y son las 10 tribus perdidas o desaparecidas. Ahora Judá y Benjamín, las tribus del sur, ya habían visto cómo 46 años antes Samaria había sido destruida, y los profetas le decían, bueno, si ustedes no cambian, van a seguir el mismo camino que ellos, van a ir al cautiverio, que es el segundo tipo de castigo que está escrito en Levítico 26. O sea, ellos habían visto que en las 10 tribus del norte se cumple esto, y sabían que si ellos no se arrepentían y se convertían, les iba a tocar el cautiverio. Les iba a tocar el cautiverio, sí. O sea, estaba escrito, ya estaba pronunciado lo que iba a pasar con ellos, si no obedecían la ley, ¿sí? Ya que estás, Adrián, ¿querés leer este versículo para ver cuál era la actitud de los israelitas para con las reprensiones de Jeremías? Sí, poné la diapositiva. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Jeremías 7, 3 y 4.
Y en base a este versículo, ¿qué podemos ver sobre la postura de los judíos? ¿Qué postura habían adquirido? Quizás pensaban que ellos nunca iban a ser destruidos. Exactamente. Se fiaban de que tenían el templo de Jehová, ¿no? De que eran el pueblo de Dios. Entonces, nada malo podía pasarles. Jehová no le iba a hacer nada, digamos. Entonces, decidieron cerrar sus ojos, sus oídos, al ver las amonestaciones que se venían, los problemas que se venían. Y no quisieron escuchar a su profeta. De hecho, le hicieron de todo al pobre Jeremías. Hasta creo que lo tiraron a un pozo, no sé, por lo que me acuerdo. ¿Sí? Y vemos que el pueblo de Dios constantemente hace eso con sus profetas. ¿Sí? Cuando viene un profeta y les anuncia lo que está por venir, deciden cerrar sus oídos, sus ojos, deciden no ver. Jeremías estuvo 23 años profetizando lo de Babilonia, ¿sí? Y el pueblo en ningún momento quiso escuchar. Lo extraño también es que el pueblo tenía las escrituras donde le decían que ellos nunca iban a perecer, que nunca iba a faltar simiente delante de Dios. Entonces era como que era la escritura contra la escritura, porque tenían escritura y además tenían el profeta. Es como que... Pero, y eso me lleva a mí a reflexionar de lo importante que es escuchar al profeta de turno, digamos, escuchar al profeta que Dios levanta en ese momento, porque es el que tiene la clave para entender la palabra de Dios para esa dispensación, para ese momento. ¿Sí? Muchas veces en la escritura podemos ver aparentes contradicciones, ¿sí? Pero Dios siempre levanta a alguien para que nos dé más luz para entender el contexto en el que estamos viviendo. ¿Sí? Dios nunca deja solo a su pueblo. Y esto fue lo que pasó con los israelitas y los judíos en ese momento. Entonces, Dios anuncia el juicio por medio de Jeremías. Anuncia las maldiciones que se van a venir por medio de Jeremías. ¿Sí? Emma, ¿te gustaría leer estos versículos para ver cómo fueron el anuncio que dio Jeremías al pueblo de Dios? Dale. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Perfecto. Por 70 años fueron anunciados que iban a servir a Babilonia, dice la profecía. Y acá es donde arranca Daniel 9, ¿sí? Daniel estaba estudiando la profecía de Jeremías y él quería entender esto de los 70 años, ¿sí? Él había empezado a estudiar que por 70 años su pueblo iba a ser cautivo, ¿sí? Pero después, como dice Jeremías 29, Dios promete a su pueblo que después de los 70 años iba a visitarlos e iba a despertar su buena palabra, ¿sí? La idea era hacerlos volver a Jerusalén nuevamente. Pero bueno, como dice también Jeremías 29, tenían que buscar a Dios con todo su corazón. Pero mientras, que se pongan cómodos en Babilonia, porque si construyen casas, que hagan su familia ahí, porque 70 años iban a pasar sí o sí sobre el pueblo de Dios en cautiverio. Entonces, vemos que ellos son llevados cautivos a Babilonia, sabemos que tenían que pasar 70 años, sabemos que el momento en el que ellos fueron cautivos fue en el año 608, ¿sí? Antes de Cristo, más o menos, aproximadamente. Y el momento en el que se da Daniel 9 es en el año 538 antes de Cristo, en el primer año de Darío. ¿Sí? Eso es lo primero que dice Daniel 9 cuando lo empezamos a leer.
O sea, 608, 538 más o menos se estaba acercando el periodo de tiempo de 70 años. Entonces, acá es donde se marca el contexto de Daniel 9, ¿sí? Justamente por esto Daniel empieza a orar a Dios pidiéndole perdón por los pecados de su pueblo. Así como decía Levítico 26:40 y como hablaba Jeremías 29, ¿sí? Él empieza a pedir perdón por todas las cosas que su pueblo había hecho mal, ¿sí? Para que Dios vuelva a ver a su pueblo y los lleve nuevamente a su ciudad tan amada, ¿no? Pero entendiendo un poco este contexto y entendiendo un poco lo que habíamos estudiado anteriormente de Daniel 8, ¿sí? ¿Qué era lo que no estaba pudiendo entender Daniel en este momento de su vida? Bueno, y por ahí la pregunta es muy abierta, ¿sí? Pero él lo que más quería saber era qué iba a pasar con su pueblo. ¿Me están escuchando? Sí, Toto, quizás la pregunta que vos hiciste, porque en el capítulo 8 de Daniel, él tiene Ajá. dos cosas, tiene una Yazón y tiene una Maré. Perfecto. Se me está Ninguna de adelantando las dos cosas él entendía. No entendió Ajá. ninguna de las dos según el capítulo mismo. El ángel Ajá, ahora viene para explicarle la Maré. perfecto, perfecto. O sea, en realidad lo que no estaba entendiendo Daniel era cómo se relacionaba los 70 años de cautiverio que iban a tener con las 2300 tardes y mañanas que Dios le había mostrado en la visión anterior de Daniel 8, ¿sí? Porque, a ver, en teoría, el cautiverio ya se estaba por terminar, ¿sí? Dios ya le había dicho que después que pasen los 70 años, ellos iban a volver, ¿sí? Israel se iba a restaurar, digamos. Ahora, después viene el ángel Gabriel y le dice, no, que el santuario va a ser pisoteado por 2300 tardes y mañanas. Entonces, él claramente no estaba entendiendo qué iba a pasar con su pueblo. Él quería saber qué iba a pasar con su pueblo exclusivamente, ¿sí? Entonces, como decía Adrián, nosotros vemos que en Daniel 8 se le dan visiones a Daniel, ¿sí? Para la palabra visión, hay en la Biblia, en Daniel, hay dos tipos de palabras que hacen referencia a visión. Una de las formas para decir visión es chazón, y otra de las formas para decir visión es maré. No quiero profundizar mucho en esto porque es un poco más complejo, pero solo quiero que entendamos que la visión chazón es la visión que hablaba del carnero, del macho cabrío y del cuerno pequeño. Y la visión maré era la que hablaba de los 2300, ¿sí? Y lo que no estaba entendiendo Daniel no era la chazón, no era el significado del carnero, macho cabrío y cuerno pequeño, sino la visión maré, la visión que explicaba qué iba a pasar con su pueblo, ¿sí? Entonces, para que no nos quede más duda de esto, si vamos a Daniel 9:23, dice lo siguiente: al principio de tus ruegos salió palabra, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres varón de deseos. Entiendes pues la palabra, entiende la visión, que esa visión significa maré. Entiende la maré. Entonces, Gabriel se le aparece en Daniel 9 a Daniel, ¿sí? Para explicarle la maré, para explicarle qué iba a pasar con su pueblo. Entonces, si vamos a Daniel 24, dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, ¿sí? Exclusivamente para tu pueblo y para tu ciudad. ¿Para qué cosa? Para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Si nosotros vamos en este versículo, vemos que dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Urias Smith, uno de los pioneros, ¿sí? Que escribió referencias bíblicas sobre Daniel y Apocalipsis, hizo un comentario sobre Daniel y Apocalipsis. Él dice que la palabra determinadas que se halla en esta frase es una traducción del hebreo nestak, no sé cómo se pronunciará, que dice que se basa en un radical primitivo que Strong define como significado de cortar, ¿sí? ¿Cortar qué? Sí, bueno, ¿de dónde son cortadas estas 70 semanas? Bueno, sabemos que son cortadas
de las 2300 tardes y mañanas, ¿sí? La marea, o sea, lo que viene a Gabriel a explicarle es lo que iba a pasar exclusivamente al pueblo de Dios dentro de estas 2300 tardes y mañanas. Dentro de estos 2300 años decían, de todo este tiempo, 70 semanas están determinadas y son exclusivamente para tu pueblo. ¿Sí? Entonces yo te vengo a explicar lo que va a pasar exclusivamente con tu pueblo. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí. Perfecto. Pero bueno, no solo eso decía ese versículo, sino que agregaba algunas cositas más que iba a pasar con el pueblo. Dice, ¿para qué? Para acabar la prevaricación. Bueno, yo acá puse lo que hace, el análisis que hace Uriah Smith de cada una de estas palabras, para entender a grandes rasgos qué significa. ¿Sí? Cuando habla de acabar la prevaricación, Uriah Smith dice que el pueblo judío iba a llenar la copa de su iniquidad, ¿sí? Cosa que hizo rechazar y crucificar a Cristo. Y acuérdense de esto de que el pueblo de Dios llenó la copa de su iniquidad, porque eso lo vamos a ver también en la clase que viene, vamos a profundizar un poquito más en eso. También dice que iba a concluir el pecado, ¿sí? Porque se terminaron las ofrendas por el pecado cuando se presentó la gran ofrenda en el Calvario. Y acá es cuando decimos que el tipo se encuentra con el antitipo, y lo que estudiamos un poco también con la metodología de parábola, que vemos que lo natural explica lo espiritual, porque vemos que todos los ritos y todos los procedimientos que tenían los judíos era solamente un símbolo de este momento de la historia, ¿sí? Que era cuando Jesús murió, y ahí se termina todo ese sistema de ritos que ellos tenían, ¿sí? Como dice que iba a traer la justicia de los siglos, que Uriah Smith dice que esto se produjo porque Cristo vivió una vida sin pecado. Iba a sellar, o también otra forma de decir esta palabra es asegurar la visión de profecía, porque él decía que si se cumplían las 70 semanas a la perfección, entonces tenemos 100% certeza de que el resto del periodo de tiempo de las 2300 también se iban a cumplir. Y también decía que se iba a ungir al Santo de los Santos. O sea, acá hace referencia al ungimiento del santuario celestial y el inicio de la obra de Jesús como sumo sacerdote. Yo esto no sé bien si es así, yo por ahí pensaba que esto hacía referencia al bautismo de Cristo. No sé si ustedes saben algo de esto. Pero bueno, esto es lo que decía Uriah Smith. No sé si alguien tiene más información sobre el tema. Creemos que es el bautismo también. Yo tengo pensado que es eso, ¿sí? Que el ungimiento de los santos, el santo de los santos hace O referencia sea, sería el año 27, porque, digamos, en Daniel 9 se hace un énfasis en lo que es la última semana, donde está el ungimiento, donde se pone, digamos, fin al pecado a través de la cruz, el 31, etcétera, ¿no? Y después dice que por el resto de la semana iba a confirmar el pacto con muchos también, hasta el 34. O sea, esta última semana estaría marcando desde el 27 al 34, después de Cristo. Exactamente, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que decía Daniel 9:24. Vamos a analizar un poquito más los siguientes versículos. Vamos a Daniel 9:25. ¿A quién le gustaría leer Daniel 9:25? Leo Toto, Dale. sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Papu, te pregunto, ¿qué elementos ves en este versículo? ¿Qué cosas ves? ¿De qué está hablando el versículo? Y está hablando de la profecía de las 70 semanas. ¿Sí? Pero ¿qué elementos específicos ves en este versículo? O no sé si alguien más quiere decir algo. ¿Qué elementos se pueden ver en este? Una cosa es que da el inicio de la profecía. ¿Sí? ¿Dónde ves ese inicio de la profecía? ¿En qué parte? ¿Qué dice? ¿Cómo dice que iba a arrancar la profecía? Desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. Perfecto. Hasta Mesías el Cristo. Ahí Perfecto. ya se saca un
en la porción de la profecía. Buenísimo. Entonces, en este versículo tenemos cómo iban a arrancar las 70 semanas, ¿sí? Vemos que tienen que haber una palabra para restaurar y edificar Jerusalén. O sea, tenemos que poder ver un decreto, ¿sí? Que anuncie la restauración de Jerusalén. Otro de los elementos que vemos es que después del decreto, o sea, entre el decreto tiene que pasar 7 semanas que están dedicadas a la hora de restaurar Jerusalén, ¿sí? Tenemos que ver 62 semanas para la edificación de la plaza y el muro, la restauración completa de Jerusalén. Y después de todo eso, recién ahí iba a aparecer el Mesías príncipe, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo inicia esta profecía, ¿sí? Si arranca con un decreto, tenemos que encontrar un decreto. El tema es que no nos encontramos. Ajá. Solo a modo ¿Sí? de agregar algo, está Ajá. bueno que prestemos atención a ese tipo de palabras como desde y hasta, porque nos marcan inicio y fin. Tal cual. Perfecto, muy buena cosa. Gracias, Emma. Entonces, el principio iba a empezar con un decreto, ¿sí? Y nosotros sabemos que para restaurar Jerusalén no hubo un decreto, sino que hubieron 3 decretos, ¿sí? El primer decreto lo dio Ciro en el año 536. El segundo decreto lo dio Darío en el año 519. Y el tercer decreto lo dio Artajerjes en el año 457. Nosotros empezamos a contar desde el año 457 porque los 2 primeros decretos sirvieron más que nada para la restauración del templo, ¿sí? Y el decreto de Artajerjes era un decreto más que venía a restaurar el sistema civil y político de Jerusalén, ¿sí? Además, porque si empezamos a contar de 457, calza todo también. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces nosotros vemos que arrancó estas 70 semanas en el año 457 a.C. con el decreto de Artajerjes, ¿sí? De ahí tenían que pasar 7 semanas, 63 semanas, que en total eran 483 años, y pasaron estos años, y oh casualidad, fue el bautismo de Cristo en el año 27, ¿sí? Aparece Jesús, aparece Cristo, ¿sí? Que decía justamente que iba a aparecer el Mesías príncipe. Después de esos años apareció Jesús bautizando. Pero bueno, la profecía no termina ahí, quedan 2 versículos más, y vamos a ver qué dicen. ¿A quién le gustaría leer estos 2 versículos? Leo, si querés. Sí, Dan. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Muchas gracias, Esteban. No sé ustedes, pero yo acá veo una especie de repetición y ampliación. Esteban, si vos ves estos 2 versículos, y en base a los colorcitos que le puse, ¿qué repetición y qué ampliación puedes ver entre estos 2 versículos? Yo veo que en el, digamos, primero que nada, en la parte en amarillo da datos de tiempo, primero que nada, relacionados con las 70 semanas, y ¿Sí? relacionados también con la obra del Mesías y el efecto que produce. Perfecto. ¿Querés ampliar un poquito más? Y luego la otra parte, la parte en El verde. santuario. ¿Cómo? Y el santuario. Perfecto. ¿Sí? Bueno, en la primera parte vemos cuándo se le iba a quitar la vida al Mesías, ¿sí? Y hace esta comparación, ¿sí? De que cuando muere el Mesías iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, Esteban, ¿qué ibas a decir algo más? Perdón, tenía apagado el micrófono. No, después de esto,
lo que yo veo es que después lo que habla es acerca de una de destrucción, digamos, de consumación de un tiempo. ¿Sí? Entonces vemos que se le iba a quitar la vida al Mesías a mitad de la semana, ¿sí? Y después, al final de las 70 semanas, iba a venir una destrucción sobre el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, hasta acá tenemos 69 semanas, o sea, 483 años que han pasado, y nos está quedando una semana más para terminar con esta profecía. Vemos que después del año 27, 3 años y medio después, a mitad de esa semana, a mitad de los 7 años que quedaban, se le quitó la vida al Mesías, ¿sí? Que fue en el año 31, si no me equivoco. ¿Sí? Y 3 años y medio después fue la muerte de Esteban, ¿no? Que es ahí cuando se empezaron a perseguir a los discípulos, se rechazó el evangelio abiertamente, y los apóstoles empezaron a predicar a los gentiles, ¿no? Y 70 años después de todo esto, fueron destruidos por la mano de los romanos. ¿Sí? Entonces, nosotros acá vemos cómo las 70 semanas se cumplieron perfectamente en la historia del pueblo de Dios. ¿Sí? Y esta es una profecía que nos da mucha luz, que nos ayuda a entender cómo las cosas que Dios anuncia hacia su pueblo se cumplen de una forma muy perfecta, ¿no? Y es re lindo estudiar todo esto, sí, como está re bueno entender cómo Dios actúa, ¿sí? Y entender sus profecías. Pero la pregunta que por ahí tenemos que hacernos es, ¿qué implicación tiene esto en mi vida hoy? ¿Sí? ¿De qué me sirve conocer esta historia? ¿Sí? Porque todo muy lindo conocer las 70 semanas, pero en algo tiene que servirme a mí hoy, ¿sí? En algo alguna luz tiene que aportarme para mis días, ¿sí? Entonces, Elena White dice lo siguiente, no sé a quién le gustaría leer esta cita. Leo, Por favor. hay un límite más allá del cual los juicios de Jehová no pueden ya demorarse. El asolamiento de Jerusalén en los tiempos de Jeremías es una solemne advertencia para el Israel moderno, de los consejos y las amonestaciones dadas por instrumentos escogidos no pueden despreciarse con impunidad. Perfecto. ¿Sí? Quiero que nos quedemos con esto en mente hoy, ¿sí? De que las advertencias que se dieron y la historia del Israel antiguo es una advertencia para el Israel moderno, que somos nosotros. Nosotros tenemos que ser capaces de entender la historia pasada, entender cómo Dios se relacionó con su pueblo anteriormente, para poder empezar a entender cómo Dios se relaciona con nosotros. Tenemos que ver la relevancia de la historia pasada para poder entender la nuestra, ¿sí? Eso es un poco lo que quería dejar hoy, sí, quería aceptar un poco las bases de Daniel 9, de la historia de las distintas semanas, la historia de la oración, el contexto en el que se encontraba Daniel. Es mucho más amplio, ¿sí? Pero bueno, lo quería hacer un fácil y corto para que después podamos entrar más de lleno en la clase de la semana que viene, que vamos a ver qué repercusión tiene todo esto en nuestra historia. ¿Sí? Cómo podemos agarrar esta historia para que nos arroje mucha más luz para la nuestra, que es nuestro objetivo principal. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna acotación más. Y nos cerramos por acá. Hola, ¿están todos ahí? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Toto. No, por nada. Fue cortito hoy, no quería hacerlo tan largo esta parte.